Bienvenidos hermanos y amigos al estudio de la Palabra de Dios después de una semana que no hemos podido salir por diferentes motivos, pero hoy día retomamos entonces el estudio de la Palabra de Dios. Y seguimos considerando entonces el libro de Daniel. Ya hoy día prácticamente terminamos el capítulo 11 y vamos a ver hoy día del versículo 36 al 45. Entonces, hoy día pensamos terminar este capítulo 11. Muy interesante, con diferentes características, diferentes detalles que nos van a hablar estos versículos. Versículo 36 dice la Escritura: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Hemos visto entonces en el versículo 36, se nos ofrece ciertas características de este personaje, del anticristo, que veremos. En primer lugar, dice que hará su voluntad. El anticristo, entonces, una persona obstinada. Sin embargo, en el libro de Juan, el capítulo 5, el verso 30, dice lo siguiente: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Vale decir entonces que a la inversa de lo que es el anticristo, se va a comportar de una manera que contradice entonces lo que dice la Escritura. Y el mismo Señor Jesucristo dependía de su Padre Celestial. En segundo lugar, dice que este rey se enaltecerá. Este rey se enaltecerá. El apóstol Pablo escribe de Cristo lo siguiente: Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice la Escritura lo siguiente. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vemos acá que el rey, el anticristo, se enaltece él mismo. Sin embargo, el Señor Jesucristo, obediente hasta la muerte, como dice Filipenses. Luego dice que también se engrandecerá sobre todo Dios. Entonces, segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 4, dice lo siguiente. Vamos a buscarlo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vale decir entonces que este anticristo entonces será solamente adorado solo para él. La adoración es solo para él. Esta rebeldía entonces será contra Dios. En Romanos capítulo 8, versos 7 y 8, dice lo siguiente. Dice así, Romanos 8, 7 y 8, dice lo siguiente. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces se rebela contra todo lo que que está referido con respecto a nuestro Dios Todopoderoso. Pero más adelante,
Dice en el verso 36, dice, prosperará hasta que sea consumada la ira. Dios permite que esto suceda durante la última mitad de la gran tribulación. Entonces vemos acá que Daniel está mirando lo que vendría en los últimos tiempos. Versículo 37 dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Provenga de donde provenga, el anticristo no respetará al Dios de sus padres. En primer lugar. En segundo lugar, dice que tampoco ni el amor de las mujeres. Esto se refiere al deseo de las mujeres hebreas de ser la madre del Mesías. En tercer lugar, el anticristo dirigirá una rebelión contra Dios y contra Cristo. En el Salmo 2, el Salmo 2, versículos 2 y 3, dice lo siguiente. En este pasaje vamos a leer en el versículo 2 y 3. Dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces, vemos allí entonces que dirigirá una rebelión contra Cristo. No respetará a Dios alguno. El anticristo se opondrá, ¿no es cierto?, a todas las religiones y a toda adoración, salvo la adoración que a él se le da. Esa es la única adoración que va a haber en aquellos días. Dice también, en cuarto lugar, o en tercer lugar, porque sobre todo se engrandeció, dice la Escritura, porque sobre todo se engrandeció. Su ambición total será la adoración propia. Dice el libro de Apocalipsis, el último libro de la Escritura, en el capítulo 13, el versículo 15 al 17, dice lo siguiente. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Entonces, solamente la adoración es para él. Versículo 38, por motivo de tiempo no lo voy a leer, usted puede leerlo, pero dice que honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. El anticristo honrará al Dios de las fortalezas. ¿Quién es el Dios de las fortalezas? Es Satanás mismo. El anticristo aceptará todos los reinos y será una dictadura mundial. Una dictadura mundial. Versículo 39 dice, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan. Este será la hora de Satanás. Sabe que el tiempo será corto. En Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 12, dice lo siguiente. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo sabe que es de corta duración. Es el que finalmente tratará en última instancia de seguir engañando al mundo. Versículo 40 de Daniel dice, pero al cabo del tiempo el rey se contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad,
con carros y gente de a caballo. Ahora, el rey del sur vendrá contra el anticristo. El rey del norte, esta potencia, desencadenará la batalla de Armagedón. Versículo 41 al 43 nos habla que el anticristo va a tener problemas con los árabes por un tiempo. Y luego el rey del sur, todo Egipto, toda África, entonces se entregará al anticristo. Tendrán todas las riquezas del mundo y controlarán los mercados, controlarán la moneda. Pero también dice el último versículo, el versículo 45, plantará las tiendas de su palacio entre los mares, y en el monte glorioso y santo llegará a su fin y no tendrá quien les ayude. Aquí hay tres detalles en este último versículo. En primer lugar, habla y dice de tu pueblo. Y el pueblo se refiere al pueblo de Daniel, a su nación. En segundo lugar, visión para los últimos días. Para Daniel era un poco lejano. Según J. Vernon McGee, dice que es la semana 70 de la profecía revelada en Daniel. Y por último, en tercer lugar, porque la visión es para esos días lejanos para Daniel, pero tan cercanos para nosotros. De repente nos estamos moviendo a esos últimos días, pero sabemos que Cristo recogerá a su iglesia antes de su venida. Así que, hermanos, rápidamente hemos visto este pasaje. Usted puede seguir leyendo, seguirá sacando más enseñanzas, que Dios le hable al corazón de cada uno de nosotros. Y ahí en el versículo 43 nos habla de Egipto, los de Libia, los de Etiopía, finalmente le seguirán. ¿Es cierto? Entonces, vemos aquí que la escritura entonces se va cumpliendo. Ya se cumplió una parte y hemos visto que lo que viene más adelante también se cumplirá, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Es cierto? La palabra de Dios es viva. Cuando leemos la escritura, ella nos transmite vida a nosotros, nos da la fuerza, nos da la fortaleza, nos da el consuelo, nos da la exhortación, nos da también la corrección. Entonces, todo eso para nosotros que amamos la palabra de Dios, es la palabra la que nos, como dice el Salmo, es lumbrera a nuestros caminos. Así que, hermanos, continuemos leyendo la Escritura y no descansemos en leer la palabra de Dios cada día. Que Dios los bendiga y será hasta el próximo video, y ya con el capítulo 12, el último capítulo de este hermoso libro, el libro de Daniel. Que Dios los bendiga a cada uno.